Emilio era el mejor estudiante de violín en el Conservatorio Nacional de Música. Tenía técnica, sensibilidad, pasión, pero no emoción. Todos lo sabían. Su maestro le decía que su ejecución era perfecta, pero vacía. Un día, mientras ayudaba a limpiar una de las salas antiguas del conservatorio, encontró un estuche oculto detrás de un muro falso, polvoriento, con símbolos grabados en el cuero. Dentro, un violín negro como carbón. No tenía etiqueta de autor, solo un grabado dentro del cuerpo del instrumento. Vox infinitum. Toca y serás oído. Esa noche, Emilio lo afinó y lo probó. La primera nota hizo que las luces parpadearan, la segunda, que las ventanas se empañaran, y al tercer compás, algo se rompió. El silencio dentro de él. Desde entonces tocó como nunca. Las piezas fluían solas. No necesitaba partituras. No necesitaba dormir. Tocaba durante horas, con los ojos cerrados. El violín lo guiaba. La escuela se rindió ante él. Los maestros lo llamaron genio, prodigio, poseso por el arte. Pero las cosas extrañas comenzaron. Uno de sus compañeros se quedó paralizado después de escucharlo ensayar. Otro sufrió un colapso nervioso y repitió durante 3 días. Los oigo llorar desde las cuerdas. Una noche, Emilio grabó su ensayo. En el audio se escuchaban otras voces, llantos, gritos, susurros en latín. Ninguno era suyo. Al investigar, descubrió que el violín había pertenecido a un compositor alemán llamado Caspar Eltz, desaparecido en 1883. Su última sinfonía fue tocada una sola vez. Murieron 11 personas en el público por hemorragias internas. El violín fue confiscado, pero nunca hallado. Ahora Emilio lo tenía, y cada vez que tocaba sentía menos frío, menos hambre, menos emociones. Hasta que una noche tocó frente al espejo, y su reflejo no lo imitó. El reflejo seguía tocando, aunque él había detenido el arco. A partir de ese momento comenzó a ver cosas. Alumnos que no estaban en clase. Cuerpos caminando entre los pasillos de noche. Ojos dentro del estuche. Emilio descubrió el secreto. Cada nota alimentaba una puerta. El violín era un canal. Las almas que morían escuchándolo no desaparecían. Quedaban atrapadas en las cuerdas. Y mientras más perfecto era el concierto, más puertas se abrían. El conservatorio lo nombró solista. El Teatro de Bellas Artes lo invitó a presentarse. Pero en su gran noche comenzaron a sangrar por los oídos, a mitad de la segunda pieza. El techo del recinto se abrió. No físicamente, sino espiritualmente. Algunas personas intentaron correr. Otras fueron absorbidas por la música, como si la sinfonía tuviera hambre. Emilio tocó hasta el final, y al finalizar, cayó al suelo. El violín no. El instrumento caminó solo hacia el camerino. Se colocó en su estuche y desapareció. Hoy, el conservatorio niega que existiera un alumno llamado Emilio, pero algunos aseguran escucharlo tocar por las noches en los salones vacíos. Y cada cierto tiempo, en alguna sala perdida del mundo, aparece un violín negro con un grabado que dice: Vox infinitum, toca y serás oído. ¿Crees que eso fue aterrador? Escucha lo que viene ahora. La siguiente historia la mandó una persona que es músico. Esta es una historia famosa entre músicos sobre Isabel. Isabel Ortega, pianista mexicana de formación clásica, llevaba 3 años sin componer. Había ganado premios, tocado en escenarios importantes, pero desde la muerte de su madre, el silencio era lo único que salía del piano. Buscando inspiración, se inscribió a un retiro artístico en Europa del Este, una antigua abadía del siglo XII, convertida en refugio para músicos. El lugar era majestuoso pero raro, sin luz eléctrica, sin señal, sin otros huéspedes. La administradora, una mujer anciana vestida de negro, le entregó una única llave. No toques el piano de piedra. No lo toques, advirtió. Esa misma noche, Isabel lo encontró. En la capilla de la abadía había un piano tallado en roca, incrustado en el suelo, cubierto de musgo seco y signos góticos. Las teclas eran de mármol, y sobre ellas, una partitura grabada, directamente en el mármol. Era una sonata incompleta. La tentación fue más fuerte. Tocó la primera línea. Nada sonó. Pero al día siguiente no recordaba su apellido. La segunda noche tocó 2 líneas más. A la mañana siguiente no recordaba a su padre. Entendió demasiado tarde. Cada nota robaba un recuerdo. La sonata, conocida como Sonata del Olvido, había sido compuesta por un monje que perdió la razón mientras trataba de plasmar el sonido de Dios. Murió escribiendo la última nota, que nunca fue encontrada. Isabel pensó en dejar de tocar, pero no podía. Sentía una compulsión, un hambre por terminarla. Cada día era más vacía. Su acento desapareció. Sus manos se movían solas. Su diario, que usaba para registrar avances,
Ahora solo tenía palabras sin sentido. La música sabe mi nombre. La música me está escribiendo. Una mañana despertó y no reconocía su rostro. Al mirarse en el espejo vio a una niña, luego una anciana, luego un reflejo borroso. No recordaba por qué estaba ahí. En su última noche tocó la última nota faltante. Y todo se apagó. Luces, tiempo, memoria. La abadía quedó en silencio total. Semanas después, un grupo de excursionistas encontró la capilla. El piano estaba cubierto, pero había una nueva inscripción. Partitura completa. Autora nadie. En la biblioteca, donde antes había un registro con los nombres de huéspedes, el número 9 estaba en blanco. Hoy, músicos que visitan la zona dicen escuchar una melodía triste flotando en el viento. Cuando la repiten, olvidan cosas. Primero detalles, luego nombres, luego a sí mismos. Y los que siguen tocando, terminan escribiendo notas en piedra. Hola, muy buenos días o tardes, dependiendo de dónde estés. Cuéntame desde qué país y estado me estás viendo. Y si te gustan las historias de terror como esta, sígueme. Regálame un like y compártela con alguien que no crea en lo sobrenatural. Porque hoy vas a empezar a creer. La siguiente historia nos habla sobre cómo la fama te puede dañar o salvar de alguna forma. Nara Camargo era una cantante emergente de origen latino. Voz impecable, belleza enigmática, letras poderosas. Subía covers a TikTok y YouTube hasta que un día, un representante de una disquera llamada Arcanum Records la contactó por mensaje directo. Tu voz es lo que buscamos. Te estamos esperando. La cita fue en un edificio antiguo del centro de Los Ángeles, sin letrero, con ventanas tapadas. Allí, un productor de piel, extrañamente tersa y sonrisa, estática, le pidió que cantara a capela. Al terminar, él no aplaudió, solo dijo, la voz ya decidió. Bienvenida. Desde entonces, todo se disparó. Firmas, contratos, entrevistas. Sus primeras canciones fueron hits virales, pero algo comenzó a cambiar. Cada vez que cantaba en vivo, el público entraba en trance. Algunos lloraban sin parar, otros temblaban, uno se desmayó. Y en cada show, una persona desaparecía, siempre. Nara comenzó a notar cosas. Su voz en las grabaciones no era la suya, era más grave, más antigua. Y cuando hacía playback, los labios se movían diferente. En los estudios de Arcanum, encontró un cuarto cerrado con candado. Entró sin permiso y descubrió cientos de cintas de carrete, cada una con nombres de cantantes que nunca existieron oficialmente. Al reproducirlas, se escuchaban voces que gritaban por ayuda entre notas musicales. Una noche, al cantar en vivo, sintió que alguien más respiraba dentro de su cuerpo. No era una metáfora. Ella abría la boca, y otra cosa salía. Comenzó a tener lagunas mentales. Grababa canciones sin recordarlo. Tenía pesadillas donde su garganta se abría como una flor, y de ellas salían caras. Caras gritando. Un ex técnico de sonido, que había trabajado en la disquera, la contactó. Le dijo que Arcanum no era una disquera, era una caja de resonancia de voces condenadas. Cada cierto tiempo, una nueva cantante era elegida como anfitriona. La fama era el cebo, y la voz era una entidad. Al confrontar a los ejecutivos le dijeron la verdad. Tú no eres la artista, solo eres el instrumento. Nara intentó dejar de cantar, pero su garganta empezó a doler, a arder, como si necesitara liberar algo. Al quedarse en silencio por más de 48 horas, su piel comenzó a agrietarse, como si la voz buscara otra salida. En su último concierto, frente a 40,000 personas, su cuerpo se descompuso en el escenario. Los huesos se extendieron, la piel cayó como tela, y lo único que quedó fue su voz flotando entre los altavoces. La grabación de ese concierto fue eliminada de todas las plataformas. Pero a veces, si buscas su nombre en Spotify a las 3:33 am, aparece un track oculto sin título. Y si lo reproduces, sientes que alguien canta desde dentro de ti. Una historia más, una cicatriz más. Lo que estás a punto de escuchar nunca debió contarse. Historia número 4. Diego León, percusionista experimental mexicano, viaja a África Occidental para documentar y aprender sobre ritmos tradicionales. Su meta es grabar un álbum en vivo, usando únicamente instrumentos autóctonos, mezclando raíz africana con improvisación. En un poblado apartado de Guinea, una anciana lo lleva con un grupo de tambores ocultos en una cabaña de barro. Todos están tallados con símbolos extraños. Uno llama su atención. Está hecho de piel pálida y madera quemada. El cuero no parece de animal. Ni el color, ni la textura. Ese no se toca, dice la anciana. Pero Diego insiste. Lo convence de permitirle solo una prueba. Ella accede con una advertencia. Toca, y no te detengas. Si haces silencio, ellos regresan a buscar lo que fue suyo. La primera nota es hueca,
sorda, dolorosa, pero poderosa. A la quinta nota, el viento se detiene. A la décima, los muertos del pueblo comienzan a aparecer. No son zombies, no son fantasmas, son personas que deberían estar muertas, caminando lentamente hacia la cabaña, mirando a Diego. No lloran, no hablan, solo escuchan. Él no puede parar de tocar. Cada golpe despierta un recuerdo que no es suyo. Ve guerras, masacres, rituales. El tambor fue construido por prisioneros de un conflicto olvidado. Fue bañado en sangre. Nunca fue instrumento. Fue un portal. La anciana muere esa misma noche, y Diego queda atrapado con el tambor. Días después, otros músicos del equipo lo encuentran tocando aún, lleno de llagas, con los ojos rojos, sin comer ni beber. Solo dice una cosa: si paro me llevan con ellos. Intentan quitarle el tambor. Cometen un error. Uno de ellos toca sin querer, y el segundo tambor despierta. Ahora no son uno, sino dos músicos tocando sin parar. Cada golpe hace más firme la conexión entre los muertos y los vivos. El poblado se vacía. Las noches se llenan de pasos y respiraciones. Diego finalmente deja de tocar, por un instante, solo para gritar. Y en ese silencio, todos los muertos lo rodean. No lo atacan, solo lo imitan, como si quisieran aprender el ritmo que viene del otro lado. Hoy hay videos filtrados en foros oscuros, donde se escucha una grabación extraña. Dos tambores golpeando con ritmo irregular. Y algo más, como cuerpos caminando entre hojas secas. Quienes escuchan ese audio reportan insomnio, alucinaciones y un extraño impulso: golpear superficies vacías con las manos, como si intentaran llamar a alguien, como si la música aún no hubiera terminado. Y si disfrutas del terror real, dale follow, deja tu like y mándaselo a alguien que diga que no cree en estas cosas. Siguiente historia. El músico que le tocó al diablo. A inicios del siglo XX, en el corazón de Durango, el profesor Arturo Lugo era una figura legendaria. Director de la orquesta más importante del norte del país, su nombre era sinónimo de perfección musical. Cuando su agrupación ganó el certamen nacional contra las orquestas de Sinaloa, Coahuila y Chihuahua, su ego se disparó hasta el cielo. Lugo comenzó a cobrar tarifas exorbitantes por presentarse, y aún así, nunca le faltaban clientes. Lugo solo tocaba para la alta sociedad. Rechazaba tajantemente presentarse en rancherías o pueblos pequeños, sin importar cuánto dinero le ofrecieran. Decía que su música no era para el pueblo. Era un arte demasiado fino, demasiado elevado, para gente común. Incluso los gobernadores debían suplicarle, si querían verlo, dirigir una obra en algún evento público. Algunos decían que ya no tocaba por amor al arte, sino por adicción a la adoración. Una noche lluviosa recibió una visita extraña. Un hombre alto, vestido de negro, con sombrero ancho y voz profunda, tocó a su puerta. No dio su nombre, solo hizo una propuesta. Una suma altísima para tocar en una vieja hacienda al norte del desierto, rumbo a Nazas. Lugo se burló. ¿Una hacienda perdida? ¿Tocar para campesinos?, dijo. Pero el hombre dejó una tarjeta negra sobre su piano. No tenía dirección ni número. Solo una palabra escrita en rojo: él. Esa misma noche, su violín comenzó a sonar solo. Las cuerdas vibraban sin que nadie las tocara, produciendo una melodía que parecía sacada del cielo o del infierno. Lugo, hipnotizado, la escribió. Era una obra que jamás habría podido componer por sí mismo. Cuando terminó de transcribirla, notó que al pie de página no estaba su firma, sino una palabra más: gracias. La obsesión lo consumió. Días después, sin avisar a nadie, aceptó la oferta. Reunió a su orquesta y partieron en carruajes hacia el desierto. El viaje fue largo, envuelto en una neblina antinatural. Algunos músicos querían regresar, pero no pudieron. Los caballos no obedecían. Los caminos desaparecían a sus espaldas. La hacienda estaba sumida en el silencio. No tenía nombre, ni trabajadores, ni luz. Sin embargo, en el salón principal los esperaba un público vestido de gala. Silencioso, inmóvil. Comenzaron el concierto. Cada nota flotaba como fuego. Lugo dirigía como nunca antes. El público seguía inmóvil. En medio de la interpretación, uno de los violinistas cayó al suelo. Sus dedos sangraban. Otro intentó detenerse, pero sus manos no lo obedecían. Tocaban solos. Lugo estaba poseído por la música, y al fondo del salón, entre las sombras, una figura con ojos rojos lo observaba. Al terminar la pieza, los asistentes desaparecieron, así, sin más, como si se desvanecieran en el aire. Lugo se desplomó. El hombre del sombrero se acercó. Le entregó un contrato escrito en fuego. A cambio de su alma, Arturo Lugo recibiría la inmortalidad musical. Sin dudarlo, firmó, con una pluma hecha de hueso. De regreso en Durango, todo había cambiado. El clarinetista se ahorcó.
El pianista desapareció sin dejar rastro. Los que quedaban eran sombras de sí mismos. Lugo seguía componiendo, pero sus partituras estaban llenas de símbolos incomprensibles. Y su música, aunque perfecta, causaba locura. Durante una presentación en el teatro principal, una mujer del público se arrancó los ojos. Otro hombre se apuñaló con una flauta. Las autoridades clausuraron el recinto. Lugo fue internado en un manicomio. Decía, él me escucha cuando toco. Dormía con los ojos abiertos. Y por las noches, los demás internos escuchaban violines que venían de dentro de las paredes. Una de sus partituras fue hallada años después, oculta en un muro del viejo teatro. Un joven la interpretó en YouTube. El video fue eliminado por provocar ansiedad, vómitos y pesadillas colectivas. Aquellos que lo vieron soñaban con un director de orquesta con rostro quemado, rodeado de un público sin ojos. Se dice que en ciertas noches, si pasas cerca del teatro abandonado en Durango, puedes escuchar música lejana, sin origen, una orquesta invisible tocando para nadie. Y a veces, se ve a un hombre de traje negro, de pie entre las sombras, observando, dirigiendo, esperando su siguiente aplauso. A pesar de que Arturo Lugo murió oficialmente en 1932, hay quienes aseguran haberlo visto en conciertos actuales. Siempre al fondo, siempre en silencio. Y cuando alguien se da cuenta de su presencia, la luz se va y se escucha una última nota, tan fuerte, que parece gritar desde el otro lado. La historia del músico que le tocó al diablo no es solo una leyenda, es un eco maldito que sigue resonando. Su música aún existe, pero nadie debería interpretarla, porque quien lo haga no solo invoca al maestro, invoca también a su audiencia, aquella que no respira, pero nunca deja de aplaudir. Si te gustan las historias de terror, sígueme, dale like y comenta. Gracias por escucharme.